Hello, good afternoon. El día de hoy estuvimos trabajando con esta página, page number 83, página 83, page 83, y comenzamos con esto, ¿ok? Let's see, vamos a leer, ¿ok? About plants, animals, and some other creatures. Let's listen. Animals and plants need water, food, and air to live. The lizard breathes air with its nose. It eats insects and it drinks water with its mouth and tongue. The bird eats fish and it drinks water. It breathes air with its mouth. The elephant breathes air. It eats plants and drinks water with its trunk and mouth. Ok, dice, animals and plants need water, food and air to live. Las plantas necesitan comida, aire y agua para vivir. Ok, the lizard breathes air with its nose. Las lagartijas respiran por la nariz. Ok, just like us, como nosotros. It eats insects and it drinks water with its mouth and tongue. ¿Ok? Dice que ellos comen insectos, toman agua con su lengua y boca. The bird eats fish and it drinks water. El pájaro come pescado y toma agua. It breathes air with its mouth. El pájaro respira por la boca. The elephant breathes air. El elefante también respira. Respira aire como nosotros, ¿ok? It eats plants and drinks water with its trunk and mouth. Dice que ellos comen plantas y toman agua con su trompa y su boca, ¿ok? ¿Por qué necesitamos esto? Porque tenemos que contestar esta parte de aquí. Animals and plants need water, food and air to live. ¿Qué es lo que comen ellos? ¿Ok? Y aquí está arriba las respuestas. Fish, insects, plants. Hay que poner una de esas con cada uno de estos animalitos. Lizard, el bird y el elephant. Ahí en la lectura dijeron qué era lo que comían. Después acá abajo dice, which parts of your body do you use? Point and say. Para hacer esta acción. Breathe, nose, eat, mouth, drink, mouth. Y lo estuvimos haciendo en el salón. Breathe, respirar, nose. Eat, mouth. Drink, mouth. ¿Ok? Entonces, ya después estuvimos hablando de cómo es que vamos a hacer nuestro experimento. Experiment time. Este experimento lo voy a querer para el Monday. Ya les expliqué a los alumnos cómo lo van a hacer. Dice, put water and food dye in a pot. ¿Ok? Pot. Pues es un vasito de estos. Yo creo que algunos de ustedes ya han hecho este experimento. Dice, next, number 2, put a white flower in the water. Guess what will happen. Adivina qué es lo que va a pasar. 3. Check your flower. What color is it? Record your results. Bueno, vamos a hacer este experimento. Yo les decía a los niños que lo hicieran en casa, ya sea entre Saturday or Sunday, el sábado o el domingo. Que lo hicieran allá porque pues aquí después es mucho, vaya, que estén trayendo esas cosas. Yo prefiero que lo hagan ahí en casa y si pueden le saquen una fotografía y me la manden o me la pongan en Classroom. Ustedes saben que me la pueden mandar también aquí. Así que hagan eso. Y lo que sí quiero que traigan para el Monday, para el lunes, es cómo quedó esa flor que hicieron. The flower and what color the flower turned into. ¿Ok? ¿En qué color se convirtió? Ese es el experimento que vamos a estar haciendo. Yo les voy recordando, todavía Friday, mañana vamos a tener clase. Así que muy pendientes con este experimento. Bueno,
Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy, niños. Nos vemos el día de mañana. Tomorrow Friday. See you later. Bye bye.